Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy de nociones de fisiología muscular. En cuanto a las funciones del tejido muscular, tiene que ver con la producción de movimientos corporales, es decir, las actividades que va a realizar todo el cuerpo, como correr, caminar, van a depender de esta función integrada de los huesos, articulaciones y de los músculos, es decir, de este aparato locomotor. También va a tener funciones en cuanto a la estabilización de la postura corporal. Van a haber músculos que van a intervenir en esta función, ya que las contracciones de los músculos estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener la postura, sentarse o estar de pie. También tiene que ver con la regulación del volumen de órganos. La contracción sostenida de bandas anulares, de músculo liso o esfínteres evita que el contenido de vísceras huecas salga de ellos, por ejemplo, el almacenamiento del quimo en el estómago o de la orina en la vejiga. También tiene que ver con la propulsión o movimiento de sustancias en el cuerpo, como por ejemplo en el aparato digestivo. Las contracciones del músculo cardíaco, por otro lado, lo que van a hacer es bombear sangre a través de los vasos sanguíneos, y estas contracciones en los vasos sirven para ajustar su diámetro y así regular la velocidad del flujo de sangre. Y las contracciones del músculo liso van a servir para impulsar alimentos, enzimas, bilis y otras sustancias por el tubo digestivo. Impulsan gametos también por el aparato reproductor y desplazan la orina por el aparato urinario. Las contracciones de los músculos esqueléticos van a impulsar también el flujo de linfa y facilitar el retorno de sangre hacia el corazón. En cuanto a la producción de calor, al contraerse el sistema muscular produce calor que en gran medida se utiliza para mantener la temperatura corporal. Es por ello que cuando nos hace frío tenemos eso que se llama, lo que decimos, ese estremecimiento. Las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, llamadas estremecimiento, pueden entonces aumentar varias veces el ritmo de producción de calor. Esas eran las funciones del tejido muscular. Ahora vamos a hablar de las propiedades del tejido muscular, que son la excitabilidad eléctrica, la contractilidad, la extensibilidad y la elasticidad. En cuanto a la excitabilidad eléctrica, es la propiedad que tienen las fibras musculares y las neuronas que les permite responder a estímulos a través de la producción de impulsos eléctricos. ¿Sí? Así como veíamos la irritabilidad, que era una propiedad de la materia viva, esto sería lo mismo. Por ejemplo, los potenciales de acción que se propagan a través de la membrana plasmática gracias a los canales iónicos específicos. Estos potenciales se pueden activar por la autorritmicidad del propio órgano, por estímulos químicos, por ejemplo, neurotransmisores liberados por neuronas, hormonas que circulan en la sangre o cambios locales del pH. En cuanto a la contractilidad, es la propiedad que tienen los músculos para encogerse con fuerza cuando los estimula un potencial de acción. Cuando se contraen generan tensión conforme el músculo tira de sus puntos de inserción. Tenemos una contracción isométrica donde el músculo se pone en tensión sin acortarse, por ejemplo, sostener un libro con la mano en extensión, o una contracción isotónica donde la tensión que ejerce el músculo se mantiene casi constante mientras se encoge, por ejemplo, la flexión del brazo, ¿sí? Que sería del bíceps braquial o femoral. En cuanto a la extensibilidad, es la propiedad de los músculos de estirarse sin sufrir daño. En condiciones normales, el músculo liso se halla sujeto a estiramiento. Por ejemplo, cada vez que el estómago se llena de alimento, se expande el músculo liso de su pared, o el corazón también se estira en cada latido, al llenarse el corazón de sangre. Y la elasticidad sería la capacidad del músculo para recuperar su longitud y formas originales después de la contracción o extensión. En cuanto a los tipos de músculo, tenemos liso, involuntario o estriado, esquelético, somático o voluntario, o cardíaco, involuntario, ¿sí? En cuanto al músculo liso, tenemos que las paredes y órganos huecos están recubriendo los mismos, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y las vísceras de la cavidad abdominal. No tiene estrías, ¿sí? En el microscopio, es involuntario, está regulado por el sistema nervioso autónomo y por hormonas que liberan el sistema endocrino. Estriado
tiene bandas claras y oscuras alternas al microscopio, puede ser esquelético, donde tiene la función de mover los huesos, regulado por neuronas que forman parte del sistema nervioso somático y es voluntario. Y el cardíaco solo sería en el corazón, tiene estrías, es involuntario y posee autorritmicidad, es decir, que es capaz de generar su propio potencial de acción en el nódulo sinusal o sinoauricular. El músculo cardíaco late porque existe ese nódulo, ¿sí?, que inicia la contracción y el ritmo intrínseco se denomina autorritmicidad. Está regulado por neurotransmisores y hormonas que ajustan la frecuencia cardíaca al acelerar o desacelerar el nódulo sinusal. Y la presencia de discos intercalares hace que funcione como bombo o sin sitio, en donde es una célula esto con varios núcleos resultantes de la fusión de varias células. Quiere decir que se contrae el corazón todo al mismo tiempo, toda la fibra, en forma simultánea y no sucesiva. En cuanto a las moléculas que intervienen en la bioquímica de la contracción muscular, tenemos la miosina, ¿sí?, que es el filamento grueso, la actina, ¿sí?, que es el filamento fino, la tropomiosina, que es como un cordón, como un rosario, que va a engarzarse, ¿sí?, con las otras moléculas, la troponina, ¿sí?, el ATP y el calcio. Este miofilamento grueso consta de dos cabezas, donde una es el sitio de unión con la actina y la otra cabeza de la miosina sería el sitio de unión del ATP, ¿sí?, porque necesitamos ATP para la contracción muscular, ¿no? Y tiene una cola. En cuanto al filamento delgado, está formado por una cadena de actina, más la troponina, más la tropomiosina, ¿sí? Es decir, que todo eso podemos decir que sería el filamento delgado. Y aquí tenemos la sarcómera, ¿sí?, que es la unidad anatomofuncional del músculo, ¿sí? En cuanto a la placa neuromotora, ¿sí?, un mismo músculo recibe varias fibras nerviosas motoras y sería la unión entre una sola neurona motora y las fibras musculares que inerva. Y eso sería la unión neuromuscular. Bueno, y acá tenemos cómo sería toda la mecánica esta de la contracción muscular, en donde lo primero que va a haber es un impulso nervioso que va a llegar a la terminal axónica de una neurona motora y desencadena la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor, ¿sí? Ese neurotransmisor es muy importante porque va a difundir a través de la hendidura sináptica y se une a receptores de la placa motora y desencadena lo que sería ese potencial de acción. Aquí vemos, ¿sí?, que el calcio va a salir por exocitosis de esa terminal presináptica, ¿sí?, porque está almacenado en esas vejigas que va a poder salir. Y acá luego la acetilcolina esterasa, que es una enzima de la hendidura sináptica, destruye la acetilcolina cuando ya no se necesita más, porque si no se seguiría generando otro potencial de acción. Luego, este potencial de acción viaja a lo largo del túbulo transverso, que son esas imaginaciones de la membrana plasmática, ¿sí?, en donde abre los canales de liberación de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico, lo que permite que los iones de calcio fluyan al sarcoplasma. El calcio lo que va a hacer es unirse a la troponina del filamento fino y va a exponer los sitios de unión con la miosina. Así se va a producir la contracción o golpes de fuerza, ¿sí?, que usan ATP. Las cabezas de miosina se unen a la actina, rotan y liberan los filamentos finos que arrastrados hacia el centro, ¿sí?, del sarcómero. Luego, ¿sí?, actúan las bombas de transporte de calcio para liberar este complejo. Entonces este complejo troponina-tropomiosina se vuelve a deslizar a la posición en la que se bloquean los sitios de unión de la actina y de la miosina. El músculo se va a relajar, ¿sí?, y va a comenzar todo nuevamente un ciclo de nuevo. Luego tenemos el reflejo patelar, que si yo me siento en forma relajada, con la pierna así colgando, por ejemplo, y se aplica con un martillo de reflejo un golpe en el tendón rotuliano, ¿sí?, que sería por debajo de la rótula, lo que va a ocurrir es que va a haber una respuesta y esa respuesta va a ser
que se va a extender la pierna. Entonces, ¿qué ha sucedido en todo esto? Cuando se golpea va a haber un receptor, ¿sí? Un receptor, una neurona sensitiva, y esa neurona sensitiva va a llevar a la interneurona, ¿sí? Esa que ha captado, digamos, ese pequeño golpe. Entonces ahí la interneurona va a procesar la información y por vía eferente o efectora va a hacer que el músculo cuádriceps se contraiga y se extienda la pierna. Muchas gracias.